úsame, pero sácame de aquí, tembló ella. El ranchero solitario enfrentó la vergüenza del pueblo. El viento aullaba como alma en pena a través de las llanuras de Texas, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y la promesa de una tormenta que se acercaba con furia desatada. Ethan Mackenzie ajustó su sombrero de ala ancha mientras contemplaba el horizonte desde el porche de su modesta casa de madera, ubicada a 3 millas del pueblo de Cedar Ridge. Las nubes negras se arremolinaban como tinta derramada sobre un lienzo gris, y los primeros relámpagos comenzaban a iluminar el cielo con destellos plateados. A sus 32 años, Ethan había aprendido a leer las señales del clima con la precisión de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando la tierra. Sus manos callosas se aferraron a la barandilla del porche mientras observaba cómo sus caballos se inquietaban en el corral, presintiendo la tormenta que se avecinaba. Era un hombre de complexión fuerte, con hombros anchos forjados por años de trabajo duro, cabello castaño oscuro que comenzaba a mostrar las primeras hebras grises en las sienes, y ojos azul acero que habían visto demasiado para su edad. El rancho Mackenzie no era el más próspero del condado, pero Ethan lo había construido con sus propias manos después de regresar de una vida que prefería mantener enterrada en el pasado. 200 cabezas de ganado pastaban en sus tierras, suficientes para mantenerlo a flote, aunque nunca lo suficiente para ser considerado próspero por los estándares de Cedar Ridge. Su casa era sencilla pero sólida. 2 habitaciones, una cocina modesta, y un estudio donde guardaba los libros que había logrado reunir a lo largo de los años. Era un lujo inusual para un ranchero, pero Ethan valoraba la educación tanto como valoraba el trabajo honesto. El primer trueno resonó como un cañonazo a la distancia, y Ethan decidió que era hora de refugiarse en el interior. Había terminado de reparar la cerca del corral oeste justo a tiempo. Mientras se dirigía hacia la puerta, el sonido de cascos de caballo galopando a toda velocidad lo detuvo en seco. Era extraño recibir visitas a esta hora, especialmente con el mal tiempo aproximándose. La mayoría de la gente sensata ya estaría resguardada en sus hogares. Una figura encapuchada montada en un caballo bayo apareció como una sombra entre la lluvia que comenzaba a caer con fuerza. El jinete se dirigía directamente hacia su casa, y Ethan pudo notar por la forma de montar que se trataba de alguien desesperado. El caballo resbalaba ligeramente en el barro que se formaba rápidamente, pero el jinete lo mantenía bajo control con una destreza que hablaba de experiencia. Ethan bajó los escalones del porche y se adentró en la lluvia, sintiendo las gotas frías golpear su rostro como pequeñas balas. Por aquí», gritó por encima del rugido del viento, gesticulando hacia el establo. «Lleva tu caballo al cobertizo». El jinete dirigió su montura hacia donde Ethan señalaba, y fue entonces cuando la luz de un relámpago iluminó brevemente el rostro que se asomaba bajo la capucha empapada. Ethan se quedó paralizado por un momento. Era una mujer joven, con facciones delicadas enmarcadas por mechones de cabello rubio que se pegaban a su rostro mojado. Sus ojos, incluso bajo la tenue luz de la tormenta, brillaban con una mezcla de miedo y determinación que lo impactó como un puñetazo en el estómago. «Ayúdeme, por favor», gritó ella por encima del estruendo de la tormenta, su voz quebrándose ligeramente. «No tengo a dónde más ir». Ethan no dudó ni un segundo. Corrió hacia el establo y ayudó a la joven a desmontar, notando cómo temblaba, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo. Su vestido, que alguna vez había sido elegante, estaba empapado y manchado de barro. Era evidente que había cabalgado durante horas bajo la lluvia. «Lleva a tu caballo adentro», le dijo Ethan tomando las riendas. «Yo me encargo de él. Tú ve a la casa y entra en calor». «Gracias», susurró ella. Y Ethan notó que su acento revelaba una educación refinada, muy diferente al habla áspera de los habitantes comunes de Cedar Ridge. Mientras Ethan atendía al caballo bayo, que claramente había sido cabalgado hasta el límite de sus fuerzas, no podía dejar de preguntarse qué habría empujado a una dama joven a adentrarse en una tormenta como esta. El animal estaba agotado, con espuma en el hocico y los flancos temblorosos por el esfuerzo. Lo secó con cuidado y le proporcionó agua y avena fresca antes de dirigirse hacia la casa. Al entrar,
encontró a la joven de pie junto a la chimenea, tratando de calentarse las manos. Había dejado caer la capucha, revelando un rostro que confirmó lo que Ethan había vislumbrado bajo la lluvia. Era hermosa, con rasgos aristocráticos y una elegancia natural que contrastaba fuertemente con su estado actual. Sus ojos eran de un verde esmeralda intenso, enmarcados por largas pestañas que ahora estaban húmedas por la lluvia, o tal vez por las lágrimas. «Permíteme que te consiga algo seco», dijo Ethan, dirigiéndose hacia su habitación. Regresó con una camisa limpia y una manta de lana. «No tengo ropa de mujer, pero esto te mantendrá caliente hasta que tu vestido se seque». La joven aceptó las prendas con manos temblorosas. «Soy Rebecca», dijo en voz baja, como si pronunciar su nombre fuera un acto de valor. Rebecca Sterling. El apellido Sterling le resultó familiar a Ethan. Los Sterling eran una de las familias más prominentes del condado, propietarios del banco más grande de Cedar Ridge, y con conexiones que se extendían hasta Austin y San Antonio. ¿Qué hacía la hija del banquero más poderoso de la región en su humilde rancho, empapada y claramente huyendo de algo? «Soy Ethan Mackenzie», respondió, manteniendo una distancia respetuosa. «Puedes cambiarte en mi habitación. Yo estaré aquí, avivando el fuego». Rebecca asintió y desapareció tras la puerta de la habitación. Ethan se dedicó a alimentar las llamas de la chimenea, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Los Sterling no eran exactamente conocidos por su amabilidad hacia los rancheros pequeños como él. De hecho, el padre de Rebecca, Jonathan Sterling, había sido uno de los hombres que más había contribuido a que Ethan se mantuviera aislado del círculo social de Cedar Ridge. Cuando Rebecca emergió de la habitación, vestida con la camisa de Ethan que le quedaba como un vestido corto, y envuelta en la manta, parecía más joven y vulnerable de lo que había aparentado inicialmente. Se sentó en la silla junto al fuego, acercando las manos a las llamas. «Gracias», murmuró, sin levantar la vista. «Sé que esto debe parecerte extraño». «Un poco», admitió Ethan, sirviendo 2 tazas de café que había mantenido caliente en la estufa. «No es común que las señoritas Sterling aparezcan en noches de tormenta». Rebecca aceptó la taza y bebió un sorbo, cerrando los ojos como si el líquido caliente fuera exactamente lo que necesitaba. «Mi padre», comenzó, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «No tienes que explicar nada si no quieres», dijo Ethan gentilmente, tomando asiento en la silla opuesta. «Pero si necesitas ayuda». «Sí necesito ayuda», interrumpió Rebecca, levantando la vista para mirarlo directamente a los ojos. «Más de la que probablemente puedas imaginar». El fuego crepitaba entre ellos creando sombras danzantes en las paredes de madera. Afuera, la tormenta rugía con renovada furia, como si la naturaleza misma estuviera reflejando la turbulencia emocional que se desarrollaba dentro de la pequeña casa. «Mi padre ha arreglado mi matrimonio», continuó Rebecca, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. «Con el sheriff Caldwell». Ethan sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Thomas Caldwell era conocido en todo el condado por su temperamento violento y sus métodos cuestionables para mantener el orden. Había rumores de que su primera esposa había muerto en circunstancias misteriosas, aunque nunca se había probado nada. Era un hombre de casi 40 años con una reputación que hacía que la gente honesta cruzara la calle cuando lo veía venir. «Entiendo», dijo Ethan, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Y tú no estás de acuerdo con este arreglo?» Rebecca soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. «El sheriff Caldwell no es un buen hombre, Mr. Mackenzie. He visto lo que les hace a las personas que se oponen a él. He visto los moretones en las mujeres que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino». Se quedó en silencio por un momento contemplando las llamas. «Esta noche, durante la cena, mi padre anunció que la boda se celebrará en 2 semanas. El sheriff estaba allí, y la forma en que me miraba se estremeció y se envolvió más fuertemente en la manta». Ethan sintió una ira creciente en su pecho. Conocía demasiado bien lo que significaba sentirse atrapado, sin opciones, a merced de hombres más poderosos. «¿Qué planeas hacer?» Rebecca levantó la vista hacia él, y en sus ojos verdes Ethan vio una desesperación tan profunda que le cortó la respiración.
Por eso estoy aquí, susurró. He oído hablar de ti en el pueblo. Dicen que eres un hombre que se mantiene apartado, que no le debe favores a nadie. Es cierto, confirmó Ethan, sin saber a dónde iba a llevar esta conversación. También dicen que tienes un pasado que prefieres mantener oculto. Continuó Rebecca, estudiando su rostro cuidadosamente. Que llegaste a Cedar Ridge hace 5 años sin explicaciones, y que desde entonces has evitado cualquier contacto social significativo. Ethan se tensó ligeramente. No le gustaba que la gente especulara sobre su pasado, aunque entendía que era inevitable en un pueblo pequeño. ¿Y qué tiene eso que ver contigo? Rebecca se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los de él con una intensidad que lo sorprendió. Significa que tal vez entiendas lo que es sentirse atrapado, lo que es necesitar escapar de una vida que otros han decidido por ti. La lluvia golpeaba las ventanas con renovada fuerza, y un trueno particularmente fuerte hizo temblar ligeramente la casa. Rebecca se sobresaltó, pero mantuvo su mirada fija en Ethan. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Necesito que me ayudes a desaparecer». «¿Desaparecer?», repitió Ethan, arqueando una ceja. «El sheriff Caldwell nunca me dejará ir. Mi padre tampoco. Tienen demasiado que ganar con esta unión. Poder, dinero, control sobre el condado». Rebecca se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro frente a la chimenea. Pero si estuviera casada con otro hombre, si ya no fuera una Sterling disponible, Ethan sintió que su corazón se aceleraba mientras comenzaba a entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Rebecca, sé que es mucho pedir», continuó ella, deteniéndose frente a él. «Sé que ni siquiera me conoces realmente, pero he observado desde lejos. He visto cómo tratas a la gente en el pueblo los pocos días que vas por suministros. Eres un hombre honorable, diferente a los otros». Se quedó en silencio por un momento, reuniendo coraje para las siguientes palabras. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonó en el corazón de Ethan como un grito desesperado. «Úsame, pero sácame de aquí», tembló ella, las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. «Cásate conmigo. Hazlo por las razones que quieras, por mi dote, por venganza contra mi familia, por soledad, no me importa. Solo sácame de las manos de Caldwell». Ethan se quedó completamente inmóvil procesando lo que acababa de escuchar. Esta joven hermosa, desesperada y valiente, le estaba pidiendo que se casara con ella para salvarla de un destino que claramente consideraba peor que la muerte. Y la forma en que había formulado su petición, la frase, «úsame», revelaba hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificar su propia dignidad por la libertad. «Rebecca», comenzó Ethan, poniéndose de pie lentamente. «Por favor», interrumpió ella, acercándose un paso más. «Sé que los hombres como mi padre y Caldwell te han hecho la vida difícil en Cedar Ridge. Esta podría ser tu oportunidad de demostrarles que no pueden controlarlo todo». Ethan estudió su rostro, viendo más allá de las lágrimas y la desesperación. Había una fortaleza en Rebecca Sterling que había permanecido oculta bajo su crianza privilegiada, una determinación que la había llevado a cabalgar sola, a través de una tormenta peligrosa, para buscar la ayuda de un extraño. «¿Entiendes lo que estás pidiendo?», preguntó Ethan gentilmente. «Si hiciéramos esto, no habría vuelta atrás. Tu familia te repudiaría. El pueblo entero estaría en nuestra contra. Y Caldwell…» Se detuvo considerando las implicaciones. «Caldwell no es el tipo de hombre que acepta la derrota fácilmente». «Lo sé», susurró Rebecca, «pero prefiero enfrentar su ira como tu esposa que como la suya». Afuera, la tormenta comenzaba a amainar ligeramente, pero dentro de la casa, Ethan sentía que una tormenta completamente diferente estaba comenzando. Una tormenta que podría cambiar sus vidas para siempre. Se acercó a la ventana y contempló la lluvia que aún caía sobre sus tierras. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada de un hombre que había pasado 5 años tratando de construir una vida tranquila lejos de la violencia y las complicaciones. Una vida que esta joven mujer estaba a punto de poner patas arriba. Pero mientras miraba hacia la oscuridad, Ethan no pudo evitar recordar su propia desesperación años atrás.
cuando había llegado a Cedar Ridge, huyendo de demonios que aún lo perseguían en sus pesadillas. Recordó lo que había significado que alguien le diera una oportunidad cuando más la necesitaba. Se volvió hacia Rebecca, que permanecía inmóvil junto al fuego, esperando su respuesta con una mezcla de esperanza y terror en sus ojos verdes. «Hay cosas sobre mí que no sabes», dijo Ethan lentamente. «Cosas que podrían hacerte cambiar de opinión sobre pedirme ayuda. Hay cosas sobre mí que tú tampoco sabes», respondió Rebecca, alzando ligeramente la barbilla en un gesto desafiante. «Pero en este momento, lo único que me importa es que eres mi única esperanza». Ethan asintió lentamente, tomando una decisión que sabía que cambiaría todo. «Está bien, Rebecca Sterling. Te ayudaré». Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas de alivio, y por un momento pareció que iba a colapsar por el peso de la tensión que finalmente se liberaba. «Gracias», susurró. «Gracias. Pero lo haremos bajo mis términos», continuó Ethan, su voz firme pero no unkind. «Esto será un matrimonio real a los ojos de la ley, pero solo un arreglo entre nosotros. Te daré mi nombre y mi protección, pero no esperaré nada más de ti de lo que estés dispuesta a dar libremente». Rebecca asintió vigorosamente. «Acepto cualquier condición que pongas. Entonces mañana por la mañana, cuando escampe, iremos al pastor Williams. Él nos casará sin hacer demasiadas preguntas». Ethan hizo una pausa, considerando las implicaciones. «Pero después de eso, Rebecca, todo cambiará. Para ambos». La tormenta finalmente comenzó a alejarse, llevándose consigo los rugidos del viento y dejando solo el suave repiqueteo de la lluvia en el techo. Pero dentro de la casa de Ethan Mackenzie, dos personas que habían sido extraños unas horas antes acababan de forjar un pacto que desafiaría a toda la sociedad de Cedar Ridge. Rebecca se envolvió más fuertemente en la manta y se acurrucó en la silla junto al fuego que lentamente se desvanecía. «¿Puedo quedarme aquí esta noche?» «Por supuesto», respondió Ethan. «Yo dormiré en el estudio. La habitación es tuya». Mientras se preparaba para pasar la noche en el suelo de su pequeño estudio, rodeado de sus libros y mapas, Ethan no podía dejar de preguntarse en qué se había metido, pero cuando escuchó a Rebecca susurrar un suave «buenas noches» desde la habitación, sintió algo en su pecho que no había experimentado en años. La sensación de que tal vez, después de tanto tiempo solo, finalmente tendría a alguien por quien luchar. El amanecer los encontraría a ambos cambiados para siempre, listos para enfrentar un mundo que no aprobaría su unión, pero determinados a escribir su propia historia en las vastas llanuras de Texas. El amanecer llegó tímidamente sobre las llanuras de Texas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que contrastaban dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Ethan había dormido poco, despertándose cada hora al menor ruido, como si su subconsciente temiera que Rebecca hubiera cambiado de opinión y huido durante la madrugada. Cuando finalmente se levantó del improvisado lecho en su estudio, el aroma del café recién hecho lo recibió desde la cocina. Rebecca estaba de pie junto a la estufa, vestida nuevamente con su vestido ahora seco, aunque arrugado por los eventos de la noche anterior. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros, y había logrado devolverle cierto orden a su apariencia. Al verlo entrar, le dirigió una sonrisa tímida pero determinada. «Espero que no te moleste que haya usado tu cocina», dijo, señalando hacia la cafetera. «Pensé que podríamos necesitar algo fuerte antes de... bueno, antes de lo que vamos a hacer». Ethan aceptó la taza que le ofrecía, notando que las manos de Rebecca ya no temblaban como la noche anterior. «¿Has cambiado de opinión?», preguntó directamente, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de duda. «No», respondió Rebecca firmemente, aunque Ethan pudo percibir el esfuerzo que le costaba mantener esa determinación. «Si algo, estoy más segura que anoche. He tenido toda la noche para pensar y sé que esto es lo correcto». Bebieron el café en un silencio relativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaban a punto de hacer. Afuera, los pájaros habían comenzado su canto matutino, y el mundo parecía lavado y renovado después de la tormenta. Era difícil imaginar que en pocas horas sus vidas estarían completamente alteradas. «Ethan», dijo Rebecca finalmente,
dejando su taza en la mesa. Antes de que hagamos esto, necesitas saber algo sobre mi familia, sobre lo que realmente está en juego. Ethan se recostó en su silla, preparándose para lo que fuera que Rebecca necesitara contarle. Te escucho. Rebecca se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando las tierras de Ethan que se extendían hacia el horizonte. Mi padre no es solo un banquero, comenzó, su voz cuidadosamente controlada. Es prácticamente el hombre que controla la economía de todo el condado. Cada rancho, cada negocio, cada familia, debe algo al Banco Sterling. Se volvió para mirarlo directamente. El matrimonio con Caldwell no es solo un arreglo familiar, Ethan. Es una fusión de poder. Mi padre obtendría el control total de la aplicación de la ley en la región, mientras que Caldwell tendría acceso a todos los recursos financieros que necesita para expandir su influencia. Ethan sintió un escalofrío al comprender la magnitud de lo que Rebecca estaba describiendo. Estás hablando de crear un monopolio de poder. Exactamente, confirmó Rebecca. Y yo sería el sello que haría oficial esa alianza. Mi dote incluye acciones del banco, propiedades en 3 condados y conexiones políticas que se extienden hasta la capital del estado. La información golpeó a Ethan como un puñetazo. No se trataba solo de salvar a una joven de un matrimonio indeseado. Se trataba de desbaratar los planes de 2 de los hombres más poderosos e implacables de la región. Rebecca, si entendemos bien lo que estás diciendo, esto podría costarnos mucho más que la desaprobación social. Lo sé, susurró ella, pero su voz mantenía esa determinación férrea que había mostrado la noche anterior. Por eso necesito estar segura de que realmente estás dispuesto a hacer esto, porque una vez que demos este paso, no habrá marcha atrás. Mi padre y Caldwell no se detendrán ante nada para deshacerse de ti. Ethan se levantó y se acercó a la ventana, colocándose junto a Rebecca. Las tierras que había trabajado tan duramente para hacer prosperar se extendían ante él, representando 5 años de arduo trabajo y la paz que había encontrado después de huir de una vida de violencia. Sabía que todo eso estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Hay algo que tú también necesitas saber sobre mí, dijo finalmente, sin apartar la mirada del horizonte. Algo que explica por qué llegué a Cedar Ridge sin conexiones, sin referencias, sin un pasado del que hablar. Rebecca permaneció en silencio, esperando. Fui soldado durante 10 años, continuó Ethan, su voz adquiriendo un tono más grave. Pero no un soldado regular. Era parte de una unidad especial que se encargaba de trabajos que el gobierno prefería no reconocer oficialmente. Se volvió para mirarla, y Rebecca pudo ver en sus ojos azules una dureza que no había notado la noche anterior. He matado hombres, Rebecca. Muchos hombres. Algunos en combate justo, otros. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Otros en situaciones que aún me quitan el sueño por las noches. Rebecca no se alejó, ni mostró el horror que Ethan había esperado ver en su rostro. En cambio, asintió lentamente. ¿Por eso dejaste esa vida? La dejé porque me di cuenta de que me estaba convirtiendo en algo que no quería ser, admitió Ethan. Cuando llegué aquí, juré que nunca más levantaría una mano en violencia, a menos que fuera para proteger algo que realmente valiera la pena. El silencio se extendió entre ellos mientras Rebecca procesaba esta revelación. Finalmente, habló. ¿Y crees que yo valgo la pena proteger? La pregunta colgó en el aire como un desafío y una súplica al mismo tiempo. Ethan estudió su rostro, viendo no solo la belleza aristocrática que había notado la noche anterior, sino también la fortaleza que había permitido a esta joven desafiar a su propia familia y buscar su libertad contra todas las probabilidades. Creo que la libertad vale la pena proteger, respondió finalmente, y creo que tienes el derecho de elegir tu propio destino. Rebecca sonrió por primera vez desde que había llegado a su puerta, y Ethan sintió algo removerse en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente enterrado durante años. Entonces hagámoslo, dijo ella, extendiendo su mano hacia él. Hagamos que se arrepientan de habernos subestimado. Ethan tomó su mano, sorprendiéndose por la calidez y firmeza de su apretón. Vamos a ver al pastor Williams. El viaje hasta el pueblo fue tenso pero decidido.
Rebecca montaba su caballo bayo con la elegancia natural de alguien que había crecido entre la alta sociedad, pero Ethan podía notar la tensión en sus hombros mientras se acercaban a Cedar Ridge. Para él, cada paso hacia el pueblo representaba un abandono voluntario de la paz que había cultivado tan cuidadosamente durante 5 años. Cedar Ridge se despertaba lentamente bajo el sol matutino. Las calles principales, convertidas en ríos de barro por la tormenta de la noche anterior, comenzaban a llenarse de los sonidos típicos de un pueblo del oeste: el martilleo del herrero, el crujido de las ruedas de los carros, las voces de los comerciantes preparando sus negocios para el día. La casa del pastor Williams estaba ubicada junto a la pequeña iglesia metodista, en el extremo este del pueblo. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una barba cuidadosamente recortada, conocido por su discreción y su inclinación a ayudar a las parejas que necesitaban casarse rápidamente y sin muchas preguntas. Cuando Ethan y Rebecca llegaron a su puerta, el pastor Williams estaba regando las flores en su pequeño jardín. Al verlos acercarse, especialmente al reconocer a Rebecca, sus cejas se alzaron con sorpresa evidente. «Buenos días, pastor», saludó Ethan, desmontando y ayudando a Rebecca a bajar de su caballo. «Necesitamos hablar con usted sobre un asunto urgente». «Claro, claro. Pasen por favor», respondió el pastor Williams, aunque su mirada alternaba nerviosamente entre Ethan y Rebecca. «¿Puedo preguntarles de qué se trata?» Una vez dentro de la modesta sala del pastor, Rebecca tomó la iniciativa. «Pastor Williams, Mr. Mackenzie y yo queremos casarnos. Hoy». La taza de té que el pastor había estado sosteniendo se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Perdón? Ha escuchado bien», confirmó Ethan. «Necesitamos que nos case esta mañana». El pastor Williams dejó su taza en la mesa con manos ligeramente temblorosas. «Miss Sterling, ¿está su padre al tanto de esta decisión?» «Mi padre no tiene derecho a decidir con quién me caso», respondió Rebecca con una firmeza que hizo que el pastor parpadeara sorprendido. «Soy mayor de edad y tomo mis propias decisiones». Pero esto es muy repentino», tartamudeó el pastor. «Y Mr. Mackenzie, usted debe entender las implicaciones sociales de...» «Pastor Williams», interrumpió Ethan, su voz adquiriendo un tono que no admitía discusión. «¿Puede casarnos o no? Es una pregunta simple». El pastor miró alternadamente a ambos, claramente luchando con la situación. Era evidente que entendía las fuerzas que se desatarían si procedía con la ceremonia, pero también era un hombre de fe que creía en el derecho de las personas a elegir su propio destino. «Necesitarán testigos», dijo finalmente, su voz resignada. «Al menos 2 testigos para que el matrimonio sea legalmente válido». «Eso puede arreglarse», respondió Ethan. Salió de la casa y regresó pocos minutos después con Tom Peterson, el anciano que manejaba el almacén general, y Mary Henderson, una mujer viuda que vivía cerca de la iglesia. Ambos habían aceptado servir como testigos, aunque era evidente por sus expresiones que estaban profundamente confundidos por toda la situación. La ceremonia fue breve y carente de cualquier romanticismo tradicional. El pastor Williams recitó los votos estándar con voz monótona, mientras Rebecca y Ethan se miraban directamente a los ojos, como si estuvieran sellando un pacto de guerra más que un matrimonio. «Ethan Mackenzie, ¿toma usted a Rebecca Sterling como su legítima esposa?» «Sí, acepto», respondió Ethan, su voz firme y clara. «Rebecca Sterling, ¿toma usted a Ethan Mackenzie como su legítimo esposo?» «Sí, acepto», dijo Rebecca, y Ethan pudo escuchar la liberación en su voz. «Por el poder que me confiere el estado de Texas, los declaro marido y mujer». No hubo beso. No hubo celebración. Solo el rápido intercambio de firmas en el registro matrimonial y la entrega del certificado de matrimonio a la nueva Mrs. Rebecca Mackenzie. Cuando salieron de la casa del pastor, Ethan notó que varios habitantes del pueblo se habían reunido en la calle, obviamente atraídos por los rumores que ya comenzaban a circular. Sus rostros mostraban una mezcla de shock, curiosidad y, en algunos casos, franca hostilidad. «Será mejor que regresemos al rancho», murmuró Ethan a Rebecca mientras la ayudaba a montar su caballo. Pero antes de que pudieran alejarse,
El sonido de múltiples caballos galopando llamó la atención de todos. Un grupo de 5 jinetes se acercaba rápidamente por la calle principal, levantando nubes de polvo a su paso. A la cabeza del grupo cabalgaba un hombre alto y corpulento, vestido con un traje negro impecable y montado en un semental negro magnífico. «Jonathan Sterling», susurró Rebecca, y Ethan pudo escuchar el miedo en su voz. El padre de Rebecca desmontó con movimientos precisos y controlados, pero la ira en sus ojos era evidente para cualquiera que lo mirara. Era un hombre imponente, de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un bigote que enmarcaba una boca acostumbrada a dar órdenes que no se cuestionaban. «Rebecca», dijo, su voz peligrosamente calmada, «baja de ese caballo inmediatamente». «No», respondió Rebecca, aunque Ethan pudo notar cómo sus manos se aferraron con más fuerza a las riendas. «Ya no tienes autoridad sobre mí, padre». Los ojos de Jonathan Sterling se dirigieron hacia Ethan con una intensidad que habría intimidado a un hombre menor. «Usted, Mackenzie, ¿qué cree que está haciendo?» «Me casé con su hija», respondió Ethan simplemente, manteniendo su voz neutral. «Legalmente y ante Dios». «Esto es un secuestro», rugió Sterling, perdiendo finalmente la compostura. «Ha manipulado a una jovencita confundida». «Nadie me manipuló», intervino Rebecca, su voz adquiriendo fuerza. «Tomé mi propia decisión». Fue entonces cuando Ethan notó que uno de los hombres que había acompañado a Sterling era el sheriff Thomas Caldwell. Era un hombre de constitución robusta, con una cara marcada por la crueldad y ojos pequeños y oscuros, que evaluaban constantemente las situaciones en busca de ventajas que explotar. Su mano descansaba casualmente en la culata de su revólver. «Mr. Mackenzie», dijo Caldwell, su voz ronca por años de whisky y tabaco. «Creo que hay un malentendido aquí. Miss Sterling estaba prometida en matrimonio conmigo. Este arreglo no puede ser legal. El certificado de matrimonio dice lo contrario, sheriff», respondió Ethan sintiendo la familiar tensión que precedía a la violencia. Sus instintos, adormecidos durante 5 años de vida pacífica, comenzaron a despertarse. Caldwell se bajó de su caballo lentamente, cada movimiento calculado para intimidar. «Los papeles pueden falsificarse, Mackenzie, y los matrimonios forzados pueden anularse». «No fue forzado», declaró Rebecca firmemente. «Me casé por mi propia voluntad». «¿Tu propia voluntad?» Sterling se acercó a su hija, su rostro rojo de ira. «Tienes 19 años. No sabes lo que es conveniente para ti. Sé lo que no es conveniente para mí», replicó Rebecca, y por primera vez desde que Ethan la conocía, la escuchó hablar con la autoridad de alguien que había encontrado su propia voz. «Y casarme con un hombre que golpea a las mujeres definitivamente no es conveniente». El comentario hizo que Caldwell diera un paso amenazante hacia adelante, pero Ethan se interpuso sutilmente entre él y Rebecca. El movimiento fue aparentemente casual, pero cualquier hombre con experiencia en combate habría reconocido la posición defensiva. «Sheriff», dijo Ethan, su voz adquiriendo un tono que no había usado en 5 años. «Le sugiero que se aleje de mi esposa». «¿Su esposa?» Caldwell soltó una risa despectiva. «Mackenzie, usted no tiene idea de con qué clase de hombres está jugando, pero está a punto de averiguarlo». La tensión en la calle era palpable. Los habitantes del pueblo que habían estado observando comenzaron a retroceder, reconociendo los signos de violencia inminente. Ethan calculó rápidamente sus opciones. 5 hombres armados contra él, con Rebecca potencialmente en peligro si comenzaba un tiroteo. «Papá, por favor», dijo Rebecca, su voz quebrándose ligeramente. «Solo quiero ser libre de elegir mi propia vida». «Tu vida no es solo tuya», rugió Sterling. «Tienes responsabilidades, obligaciones hacia tu familia». «¿Qué familia?», replicó Rebecca, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «¿Una familia que me vendería al mejor postor? ¿Que me entregaría a un hombre que aterroriza a todo el condado?» Sterling miró a su hija como si la estuviera viendo por primera vez, y por un momento, Ethan vio un destello de dolor genuino en sus ojos. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por una determinación fría y calculadora. «Muy bien», dijo Sterling finalmente, su voz recuperando esa calma peligrosa.
Si es así como quieres que sea, Rebeca, que así sea. Pero no esperes nada de mí. Ni dinero, ni propiedades, ni el apellido Sterling. Se volvió hacia Ethan con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y en cuanto a usted, Mackenzie, espero que esté preparado para las consecuencias de su decisión. Este condado puede ser un lugar muy peligroso para un hombre que no tiene amigos. He enfrentado hombres más peligrosos que ustedes, respondió Ethan, permitiendo que un poco de su pasado se filtrara en su voz. Y aún estoy aquí. Caldwell estudió a Ethan con nueva atención, como si finalmente se diera cuenta de que había algo más en este ranchero solitario de lo que había asumido inicialmente. Sterling montó su caballo con movimientos bruscos. «Vámonos», ordenó a sus hombres. Pero esto no ha terminado, Mackenzie, ni por asomo. Mientras el grupo se alejaba, Ethan notó que Caldwell se volvió en su silla para lanzarle una última mirada. Una mirada llena de promesas de violencia futura. Rebeca se desplomó ligeramente en su silla, como si el peso de lo que acababa de suceder finalmente la hubiera golpeado. «Lo hice», susurró. «Realmente lo hice». «Sí, lo hiciste», confirmó Ethan, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación por esta mujer que acababa de sacrificar todo lo que había conocido por su libertad. «Pero Rebeca, lo que acaba de pasar, esto es solo el comienzo». Ella asintió, enderezándose en la silla. «Lo sé, pero por primera vez en mi vida siento que tengo algo por lo que luchar». Mientras cabalgaban de regreso al rancho, ahora oficialmente como marido y mujer, Ethan no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Había pasado 5 años construyendo una vida pacífica, y en una sola mañana había declarado la guerra a los hombres más poderosos del condado. Pero cuando miró a Rebeca, vio algo en su postura que no había estado ahí la noche anterior. Dignidad. Por primera vez en su vida, ella tenía control sobre su propio destino, sin importar cuán peligroso fuera ese control. Y mientras el sol de mediodía brillaba sobre las llanuras de Texas, Ethan Mackenzie se dio cuenta de que tal vez, después de todo, había encontrado algo que valía la pena proteger. Los primeros días del matrimonio, Mackenzie transcurrieron en una extraña mezcla de tensión doméstica y amenaza externa creciente. Rebeca había insistido en dormir en el pequeño sofá de la sala, a pesar de las protestas de Ethan de que tomara la habitación principal. Era como si ambos estuvieran navegando cuidadosamente alrededor de la realidad de su situación, legalmente casados, pero esencialmente extraños que habían unido sus destinos por necesidad mutua. Durante el día, Rebeca demostraba una capacidad sorprendente para adaptarse a la vida del rancho. A pesar de su crianza privilegiada, se levantaba antes del amanecer para ayudar con las tareas matutinas. Aprendía a ordeñar las vacas con determinación obstinada y cocinaba comidas sencillas pero nutritivas con los ingredientes limitados que Ethan tenía almacenados. No sabía que las señoritas Sterling supieran trabajar con sus manos, comentó Ethan una tarde, mientras la observaba reparar un agujero en una de sus camisas con puntadas expertas. Rebeca levantó la vista de su trabajo, una sonrisa tímida, jugando en los bordes de su boca. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», explicó. «Antes de que mi padre contratara a una gobernanta tuve que aprender a cuidar de mí misma. Resulta que las habilidades domésticas no se olvidan tan fácilmente». Era la primera vez que Rebeca mencionaba a su madre, y Ethan notó el dolor que aún residía en sus ojos verdes al hablar de ella. «¿Cómo era?», preguntó gentilmente. «Diferente a mi padre», respondió Rebeca volviendo su atención a la costura. Ella creía que las mujeres deberían tener voz en sus propios destinos. Solía decirme que el matrimonio debería ser una elección, no una transacción comercial. Parece que era una mujer sabia. «Lo era», confirmó Rebeca, su voz apenas audible. «Creo que le habría gustado lo que hice, aunque probablemente no le habría gustado la forma en que lo hice». Mientras Rebeca se adaptaba a su nueva vida, Ethan se encontraba constantemente vigilante, esperando la retaliación que sabía que vendría. No tuvo que esperar mucho. El cuarto día después de la boda, Ethan despertó para encontrar que durante la noche alguien había cortado la cerca del corral norte, permitiendo que una docena de sus mejores cabezas de ganado escaparan.
Cuando fue al pueblo para reportar el incidente al sheriff adjunto Murphy, el joven funcionario apenas levantó la vista de sus papeles. «Ganado perdido, ¿eh?», murmuró Murphy con desinterés evidente. «Bueno, estas cosas pasan, Mackenzie, especialmente cuando la gente no se preocupa por mantener sus cercas en buen estado». «La cerca fue cortada deliberadamente», insistió Ethan manteniendo su voz controlada. «Las marcas son claras». Murphy finalmente levantó la vista, sus ojos fríos y calculadores. «¿Tiene testigos de este supuesto vandalismo? Usted sabe muy bien que no». «Entonces me temo que no hay mucho que pueda hacer», respondió Murphy con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tal vez debería considerar contratar más vaqueros para vigilar su propiedad, aunque supongo que eso requeriría dinero que probablemente no tiene». El mensaje era claro. La protección de la ley ya no se extendía a Ethan Mackenzie. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Rebecca notó la tensión en los hombros de Ethan. «¿Qué pasó en el pueblo?», preguntó. Ethan le contó sobre el ganado perdido y la respuesta del sheriff adjunto. Rebecca escuchó sin interrumpir, pero él pudo ver la culpa creciendo en sus ojos. «Esto es por mi culpa», dijo finalmente, dejando su tenedor en el plato. «Sabía que esto pasaría». «Tú no cortaste esa cerca», respondió Ethan firmemente. «Y sabíamos que habría consecuencias. Pero yo te arrastré a esto», insistió Rebecca levantándose para caminar hacia la ventana. «Podrías haber vivido tranquilo aquí para siempre si yo no hubiera aparecido». Ethan la siguió colocándose detrás de ella. «Rebecca, ¿sabes por qué realmente decidí ayudarte?». Ella se volvió para mirarlo, curiosidad genuina en sus ojos. «Porque durante 5 años he vivido como un cobarde», continuó Ethan, su voz adquiriendo una intensidad que la sorprendió. «Me convencí de que quería paz, pero en realidad solo estaba huyendo. Huyendo de quién era, de lo que había hecho, de la responsabilidad de usar mis habilidades para algo que importara». Rebecca estudió su rostro cuidadosamente. «¿Y ahora? Ahora tengo una razón para luchar que no sea solo la supervivencia», respondió Ethan. «Tengo algo que proteger que vale la pena el riesgo». Sus miradas se encontraron y sostuvieron, y por un momento, algo pasó entre ellos que no había estado ahí antes. No era amor, no todavía, pero era el reconocimiento de una conexión más profunda que la mera conveniencia. El momento fue interrumpido por el sonido de cascos de caballo, acercándose rápidamente a la casa. Ethan inmediatamente se tensó, su mano moviéndose instintivamente hacia el revólver que había comenzado a llevar nuevamente desde la boda. «Quédate adentro», murmuró a Rebecca, moviéndose hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una voz familiar gritó desde afuera. «Ethan, soy yo, Tom Peterson». Ethan abrió la puerta para encontrar al anciano propietario del almacén general, desmontando apresuradamente de su caballo. Tom era uno de los pocos habitantes del pueblo que había mostrado algún grado de simpatía hacia su situación, principalmente porque él mismo había sido víctima de las tácticas intimidatorias de Caldwell en el pasado. «Tom, ¿qué te trae por aquí tan tarde?», preguntó Ethan ayudando al hombre mayor a estabilizarse. «Noticias, Ethan, y ninguna de ellas buena», respondió Tom, su respiración entrecortada por el viaje urgente. «Caldwell ha estado reuniendo hombres. Forasteros, la mayoría. El tipo de hombres que no hacen preguntas mientras se les pague bien». Rebecca apareció en la puerta, su rostro pálido pero determinado. «¿Cuántos hombres?», preguntó. Tom la miró nerviosamente. «Una docena, tal vez más. Y eso no es lo peor, Mrs. Mackenzie». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran físicamente difíciles de pronunciar. «Han estado preguntando por ahí sobre el pasado de Ethan, específicamente sobre su tiempo como soldado». Ethan sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué tipo de preguntas?». «Preguntas sobre una unidad militar especial. Algo sobre operaciones en México hace unos años». Tom miró directamente a Ethan. «Hijo, no sé qué hiciste antes de llegar aquí, pero Caldwell parece pensar que puede usarlo en tu contra». El silencio que siguió fue pesado con implicaciones. Rebecca miró a Ethan, recordando su confesión sobre su pasado militar, pero sin entender completamente lo que podría significar. «Tom», dijo Ethan finalmente, su voz controlada pero tensa. «¿Mencionaron específicamente algún nombre?».
¿Alguna operación en particular? Algo sobre un lugar llamado Dos Ríos, respondió Tom. ¿Te significa algo? Ethan cerró los ojos y Rebecca pudo ver cómo su rostro se endurecía con memorias dolorosas. Sí, susurró. Me significa mucho. Después de que Tom se marchó con promesas de mantenerlos informados sobre los movimientos de Caldwell, Ethan y Rebecca se sentaron junto al fuego moribundo en la chimenea. El peso del pasado de Ethan parecía llenar la habitación como una presencia física. ¿Qué pasó en Dos Ríos?, preguntó Rebecca gentilmente. Ethan permaneció en silencio durante tanto tiempo que Rebecca pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Era 1879. Mi unidad recibió órdenes de limpiar un pueblo fronterizo que supuestamente estaba albergando bandidos mexicanos que habían estado atacando caravanas americanas. Se detuvo, luchando con las memorias. Las órdenes eran claras: no dejar supervivientes que pudieran identificarnos más tarde. Rebecca sintió que su estómago se contraía, pero no interrumpió. Cuando llegamos allí, encontramos un pueblo lleno de familias, campesinos principalmente, algunos ancianos, mujeres, niños. Ethan se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana. No había bandidos, Rebecca, solo gente tratando de vivir sus vidas. ¿Qué hiciste?, preguntó Rebecca, aunque parte de ella temía la respuesta. Lo que se me ordenó hacer, respondió Ethan, su voz llena de autorrecriminación, porque era un soldado y se suponía que debía obedecer órdenes sin cuestionar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rebecca, no por horror hacia Ethan, sino por el dolor que podía escuchar en su voz. Después, continuó Ethan, traté de informar lo que realmente había pasado. Traté de hacer que alguien respondiera por lo que habíamos hecho. Pero resulta que toda la operación había sido autorizada desde muy alto, por hombres con mucho poder político. Se volvió para mirarla, sus ojos llenos de una desesperación que Rebecca reconoció como similar a la suya propia. Me dijeron que me callara o enfrentaría una corte marcial por traición. Así que me callé, terminé mi servicio, y he estado corriendo de esa culpa desde entonces. Rebecca se levantó y caminó hacia él lentamente. Ethan, ¿cuántos años tenías? 23. Eras joven. Estabas siguiendo órdenes de hombres en quienes confiabas. Rebecca tomó sus manos entre las suyas. Lo que pasó en Dos Ríos no define quién eres ahora. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Ethan, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cómo puedes mirarme sabiendo lo que he hecho? Porque, respondió Rebecca mirándolo directamente a los ojos, el hombre que hizo eso ya no existe. El hombre que está frente a mí ahora es alguien que arriesgó todo para salvar a una extraña. Alguien que ha pasado 5 años, tratando de encontrar la redención, trabajando honestamente la tierra. Sus palabras parecían alcanzar algo profundo dentro de Ethan, algo que había estado enterrado bajo años de culpa y autorrecriminación. Además, continuó Rebecca con una sonrisa triste, todos tenemos cosas en nuestro pasado de las que no estamos orgullosos. Yo viví 19 años como una princesa mimada, permitiendo que mi padre controlara vidas enteras a través de su banco, sin nunca cuestionar el costo humano de su poder. Ethan estudió su rostro, viendo en ella una comprensión que no había esperado encontrar. ¿Crees que Caldwell puede usar Dos Ríos en mi contra? Probablemente, admitió Rebecca. Pero Ethan, si él revela esa información, también estará revelando que el gobierno estadounidense autorizó la masacre de civiles inocentes. Hay hombres poderosos en Washington que no querrán que esa historia se haga pública. Era un punto válido, pero Ethan sabía que Caldwell no necesitaría hacer público todo el asunto para usarlo como arma. Solo la sugerencia de que Ethan Mackenzie era un asesino sería suficiente para destruir cualquier simpatía que pudiera tener en la comunidad. Hay algo más, dijo Ethan después de una pausa. Si Caldwell realmente ha investigado mi pasado militar, entonces también sabe sobre mis habilidades. Sabe que no soy solo un ranchero tranquilo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando venga por nosotros, y vendrá, no será una confrontación simple. Traerá suficientes hombres para asegurarse de que no haya escapatoria. Ethan se dirigió hacia un baúl en la esquina de la habitación y lo abrió, revelando un arsenal de armas cuidadosamente mantenidas.
Y significa que tendré que convertirme nuevamente en alguien que juré nunca volver a ser. Rebecca observó las armas con una mezcla de fascinación y temor. Rifles, revólveres, cajas de munición y algo que parecía ser dinamita. ¿Has tenido esto todo este tiempo? Un hombre no abandona completamente su pasado, respondió Ethan, revisando metódicamente cada arma, especialmente cuando ese pasado podría ser la única cosa que mantenga vivo su futuro. Esa noche, mientras Rebecca yacía en el sofá de la sala y Ethan montaba guardia junto a la ventana de la habitación, ambos sabían que su breve período de ajuste doméstico había llegado a su fin. La tormenta que se había estado gestando desde su matrimonio finalmente estaba lista para desatarse. En algún lugar de la oscuridad de la noche texana, Thomas Caldwell estaba reuniendo a sus hombres, planeando su venganza contra el ranchero que había osado arrebatarle lo que consideraba suyo por derecho. Pero lo que Caldwell no sabía era que Ethan Mackenzie había pasado los últimos 5 años no solo huyendo de su pasado, sino también preparándose para el día en que tendría que enfrentarlo nuevamente. Y ahora, con Rebecca durmiendo a unos metros de distancia, confiando en él para mantenerla segura, Ethan finalmente tenía una razón para usar todas las habilidades letales que había adquirido en su vida anterior. La guerra por la libertad de Rebecca Sterling estaba a punto de comenzar en serio, y Ethan Mackenzie estaba descubriendo que después de todo, podía ser tanto el hombre pacífico que había tratado de ser como el guerrero que las circunstancias exigían que fuera. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte, Ethan tomó una decisión que cambiaría todo. No esperaría pasivamente a que Caldwell viniera por ellos. Era hora de llevar la lucha al enemigo. Los siguientes 3 días transcurrieron en una preparación silenciosa pero intensa. Ethan había decidido que si iba a enfrentar a Caldwell y sus hombres, lo haría en terreno de su elección, con ventajas tácticas que compensaran la diferencia numérica. Durante las horas de luz, trabajaba aparentemente normal en el rancho, pero cuando caía la noche, transformaba su propiedad en una fortaleza. Rebecca se había convertido en su compañera más valiosa en esta preparación. A pesar de su crianza privilegiada, demostraba una capacidad sorprendente para entender estrategia militar y una determinación férrea para aprender a defenderse. Mantén los codos pegados al cuerpo. Instruía a Ethan mientras le enseñaba a disparar con precisión detrás del establo. La precisión es más importante que la velocidad, especialmente al principio. Rebecca ajustó su postura y disparó, esta vez dando en el blanco que habían colocado contra la cerca del corral. «Mejor», murmuró, recargando el revólver con los movimientos fluidos que había estado practicando. «Mucho mejor», confirmó Ethan, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión al ver lo rápidamente que Rebecca estaba absorbiendo estas habilidades letales. «Pero recuerda, Rebecca, usar un arma contra otro ser humano es diferente a disparar contra un blanco de práctica». «Lo sé», respondió ella, sus ojos verdes fijos en los suyos. «Pero también sé que prefiero vivir con la culpa de haber matado a alguien que estaba tratando de lastimarme, que morir como una víctima indefensa». La transformación de Rebecca durante estos días había sido notable. La joven asustada que había aparecido en su puerta durante la tormenta se había convertido en una mujer determinada, que entendía exactamente lo que estaba en juego. Pero Ethan también había notado otros cambios más sutiles. La forma en que sus miradas se sostenían un poco más de lo necesario, la manera en que ella encontraba excusas para tocar su brazo durante las conversaciones, el calor que él sentía cuando ella se acurrucaba más cerca del fuego en las noches frías. Su matrimonio de conveniencia estaba evolucionando hacia algo más profundo, aunque ninguno de los dos había encontrado las palabras para hablar de ello directamente. La mañana del 7º día después de su boda, Tom Peterson llegó cabalgando a toda velocidad, con noticias que confirmaron los peores temores de Ethan. «Vienen esta noche», anunció Tom sin preámbulos, desmontando con dificultad. «Caldwell ha reunido 15 hombres, todos armados hasta los dientes. Y hay algo más, Ethan». «¿Qué?» «Trajeron antorchas, muchas antorchas». Tom miró hacia la casa con expresión sombría. «No planean tomar prisioneros». Ethan sintió que la familiar frialdad del combate se asentaba sobre él. «¿A qué hora?» «Después de medianoche, según lo que escuché».
Quieren que la mayoría del pueblo esté dormida cuando hagan esto. Rebeca había salido de la casa al escuchar las voces, y ahora se acercaba con el rostro pálido pero determinado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unas 14 horas, respondió Ethan, su mente ya trabajando en los preparativos finales. Tom miró nerviosamente entre ambos. Ethan, Rebeca, aún están a tiempo de huir. ¿Podrían estar en México para mañana si salen ahora? No, respondió Rebeca firmemente antes de que Ethan pudiera hablar. Ya corrí una vez. No volveré a hacerlo. Ethan la miró con una mezcla de admiración y temor. Rebeca, esto no es como practicar tiro contra blancos inmóviles. Esta noche van a tratar de matarnos. Lo sé, dijo ella tomando su mano. Pero si huimos ahora, nunca pararía. Caldwell nos perseguiría hasta el fin del mundo, y siempre estaríamos mirando por encima del hombro. Tom sacudió la cabeza con incredulidad. Están locos los dos. 15 hombres armados contra ustedes dos. No somos solo dos, corrigió Ethan, una sonrisa peligrosa apareciendo en su rostro. Yo valgo por más de 10 hombres cuando estoy en mi terreno. ¿Y Rebeca? Miró a su esposa con respeto genuino. Rebeca está resultando ser más formidable de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Después de que Tom se marchara con promesas de intentar reunir cualquier ayuda que pudiera encontrar en el pueblo, Ethan y Rebeca pasaron el día en preparativos finales que no tenían nada que ver con tácticas militares. Si no sobrevivimos esta noche, dijo Rebeca mientras preparaban lo que podría ser su última cena juntos, quiero que sepas que estos han sido los días más libres de mi vida. Ethan se detuvo en el proceso de limpiar su rifle y la miró. Rebeca, no, interrumpió ella, acercándose para sentarse junto a él en la mesa de la cocina. Déjame decir esto. Cuando llegué aquí hace una semana, estaba desesperada y asustada. Pensé que solo necesitaba tu nombre y tu protección. Sus manos se encontraron sobre la mesa, dedos entrelazándose naturalmente. Pero en estos días, he descubierto algo que nunca supe que quería, continuó Rebeca. Una sociedad real. Alguien que me ve como una persona capaz e inteligente, no como una propiedad valiosa. Tú eres la persona más valiente que he conocido, respondió Ethan, su voz ronca con emociones que había estado suprimiendo. Y si sobrevivimos esta noche, me gustaría tener la oportunidad de conocerte realmente. No como un matrimonio de conveniencia, sino como... ¿Cómo qué? Preguntó Rebeca suavemente. Como algo real, admitió Ethan. Como algo que vale la pena proteger no solo por principio, sino porque me he enamorado de la mujer extraordinaria que eres. Rebeca sintió que su corazón se aceleraba. Ethan, yo también. El momento fue interrumpido por el sonido de un disparo a la distancia, seguido por el resplandor de una llama en el horizonte norte. Han quemado la casa de los Henderson, murmuró Ethan, levantándose para mirar por la ventana. Están enviando un mensaje. La familia Henderson había sido una de las pocas que había mostrado simpatía hacia su matrimonio. Ahora su casa era una antorcha gigante contra el cielo nocturno, una advertencia clara de lo que les esperaba a quienes desafiaran a Thomas Caldwell. ¿Crees que lograron escapar?, preguntó Rebeca, su voz tensa. Los Henderson son gente inteligente, respondió Ethan, aunque su voz no sonaba completamente convencida. Probablemente vieron venir esto y se fueron al pueblo, pero ambos sabían que Caldwell no era conocido por dar oportunidades de escape a sus víctimas. Mientras las horas pasaban hacia la medianoche, Ethan y Rebeca realizaron verificaciones finales de sus defensas. Ethan había colocado cargas de dinamita en puntos estratégicos alrededor de la propiedad, creando campos de fuego que canalizarían a cualquier atacante hacia zonas donde él tendría ventaja. Rebeca había preparado posiciones de tiro desde las ventanas de la casa, con munición adicional y rutas de escape planificadas. Recuerda, le dijo Ethan, mientras verificaba por última vez su revólver. No trates de ser una heroína. Si las cosas se ponen mal, quiero que uses la ruta del sótano que te mostré. Puedes llegar al arroyo sin que te vean. Y recuerda tú, replicó Rebeca, cargando su rifle con movimientos eficientes, que prometiste que íbamos a hacer esto juntos. No vas a hacer nada estúpidamente heroico sin consultarme primero. A las 11:30, escucharon el primer sonido de cascos acercándose.
Ethan apagó las lámparas de la casa, sumiendo todo en la oscuridad. Se dirigió a la ventana del frente y miró hacia afuera, usando técnicas de observación nocturna que había aprendido años atrás. «Los veo», susurró a Rebecca. «Están divididos en 3 grupos. 5 hombres acercándose desde el frente, 5 desde el oeste, y 5 más que probablemente están rodeando hacia la parte trasera. Exactamente como predijiste», murmuró Rebecca, tomando posición en la ventana lateral. «Caldwell no es estúpido», respondió Ethan, «pero es arrogante, y esa arrogancia va a costarle caro». Los atacantes se movían con la confianza de hombres que no esperaban resistencia seria. Después de todo, ¿qué podían hacer un ranchero solitario y su joven esposa contra 15 hombres armados? Estaban a punto de descubrirlo. «Ethan Mackenzie», rugió la voz de Caldwell desde la oscuridad. «Sal con las manos arriba y tal vez dejaremos que tu esposa viva lo suficiente para lamentarse apropiadamente». «Vete al infierno, Caldwell», gritó Ethan en respuesta, su voz llevando una autoridad letal que hizo que varios de los atacantes se detuvieran involuntariamente. «Como quieras», respondió Caldwell. «Muchachos, quémenlo todo». Fue entonces cuando todo se desató. Los atacantes comenzaron a avanzar, algunos llevando antorchas mientras otros proporcionaban fuego de cobertura. Pero Ethan estaba listo. La primera explosión iluminó la noche como el día, enviando 3 hombres volando por el aire cuando pisaron la carga de dinamita que Ethan había colocado en el sendero principal. El estruendo fue seguido inmediatamente por el sonido distintivo del rifle de Rebecca, y uno de los hombres que se acercaba desde el oeste se desplomó. «¡Excelente tiro!», gritó Ethan, antes de asomar su propio rifle por la ventana y disparar con la precisión mortal que había perfeccionado durante años de combate. Otros 2 atacantes cayeron antes de que pudieran encontrar cobertura. Pero Caldwell tenía razón sobre una cosa. 15 contra 2 eran probabilidades abrumadoras, sin importar cuán hábiles fueran los defensores. «¡Están en la parte trasera!», gritó Rebecca corriendo hacia la ventana de la cocina. Ethan la siguió justo a tiempo para ver a 4 hombres acercándose al corral, usando los animales como cobertura. «Los caballos», murmuró Ethan con horror. Si mataban a los caballos, cualquier posibilidad de escape se desvanecería. Tomó una decisión instantánea que sabía que era arriesgada. «Rebecca, mantén a los del frente ocupados. Voy a salir». «Ethan, no». Pero él ya estaba moviéndose, deslizándose por la puerta trasera y adentrándose en la noche. Sus años de entrenamiento militar tomaron control completo. Cada movimiento calculado para la máxima efectividad letal. El primer hombre nunca supo lo que lo golpeó. Ethan emergió de las sombras como un fantasma, su cuchillo encontrando el corazón del atacante antes de que pudiera gritar. El segundo hombre se volvió al escuchar el ruido de su compañero cayendo, solo para encontrarse mirando directamente al cañón del revólver de Ethan. «Una bala o una oportunidad de correr», murmuró Ethan, su voz fría como el hielo. «Elige rápido». El hombre soltó su arma y corrió hacia la oscuridad. Los otros 2 atacantes habían escuchado la conmoción y se dirigían hacia él, pero Ethan ya estaba moviéndose nuevamente, usando el terreno que conocía íntimamente para su ventaja. Una segunda explosión iluminó el cielo cuando otro grupo de atacantes activó una de sus trampas, y en la luz brillante, Ethan pudo ver que Rebecca estaba manteniendo su posición valientemente, su rifle hablando con precisión mortal, pero también pudo ver que estaban siendo abrumados. Demasiados hombres, demasiadas direcciones de ataque. Fue entonces cuando el sonido de nuevos disparos llegó desde una dirección completamente inesperada, el camino del pueblo. Un grupo de jinetes se acercaba a galope tendido, sus armas centelleando en la luz de las llamas. Tom Peterson había logrado reunir ayuda después de todo. «Es el viejo Tom», gritó una voz familiar, y algunos de los muchachos del rancho Morrison. El ataque de Caldwell se convirtió súbitamente en una batalla de 2 frentes, con los nuevos llegados atacando la retaguardia de los atacantes. En la confusión que siguió, Ethan logró regresar a la casa, donde encontró a Rebecca recargando su rifle con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina. «¿Estás herida?», preguntó inmediatamente. «No»,
respondió ella, aunque tenía una mancha de sangre en la mejilla donde una bala había astillado la ventana cerca de su rostro. ¿Y tú? Estoy bien. Juntos, observaron desde la ventana mientras la batalla se desarrollaba en su patio. La ayuda inesperada había cambiado completamente la dinámica del combate, y los hombres de Caldwell comenzaron a retirarse hacia la oscuridad. Pero Caldwell mismo no había terminado. «Mackenzie», rugió desde algún lugar en la oscuridad. «Esto no ha terminado. Puedes haber ganado esta noche, pero no puedes vigilar a tu esposa las 24 horas del día». La amenaza colgó en el aire nocturno como una promesa venenosa. Cuando finalmente amaneció, el recuento fue sombrío pero no devastador. 4 de los hombres de Caldwell habían muerto. 3 más estaban heridos gravemente, y el resto había huido con su jefe. Del lado de los defensores, uno de los hombres del rancho Morrison había sido herido en el brazo, pero era la única víctima seria. Tom Peterson se acercó a Ethan y Rebecca mientras evaluaban los daños a la propiedad. «Trajimos al Dr. Harrison», anunció. «Él puede cuidar de cualquier herida que tengan». «Gracias, Tom», respondió Ethan, sinceramente conmovido por el gesto. «No esperaba que vinieran. Era demasiado arriesgado». «Bueno». Tom escupió en el polvo y se enderezó con la dignidad de un hombre que había tomado una decisión moral difícil. «Resulta que hay algunos de nosotros en este condado que estamos cansados de que Caldwell y Sterling piensen que son dueños de todo y de todos». Rebecca se acercó y tomó las manos ásperas del viejo comerciante entre las suyas. «Tom, nunca podremos pagarles por lo que hicieron anoche». «No me deben nada, señora», respondió Tom con una sonrisa tímida. «Pero tal vez cuando todo esto termine, ustedes dos puedan ayudarnos a construir el tipo de comunidad donde la gente tenga derecho a elegir sus propios destinos». Mientras los hombres se preparaban para regresar al pueblo, Ethan se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado durante la noche. Ya no estaban solos en su lucha contra Caldwell y Sterling. Habían encontrado aliados, personas que estaban dispuestas a arriesgar sus vidas por el principio de que la justicia debería prevalecer sobre el poder. Pero también sabía que Caldwell tenía razón sobre una cosa. La batalla de anoche había sido solo el comienzo. Un hombre como Thomas Caldwell no aceptaría la derrota fácilmente, especialmente no cuando había sido humillado públicamente por un ranchero y su esposa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Rebecca mientras observaban a sus aliados alejarse hacia el pueblo. «Ahora», respondió Ethan, pasando su brazo alrededor de su cintura en un gesto que se había vuelto natural durante su semana juntos. «Ahora vivimos nuestras vidas, construimos algo que valga la pena proteger, y nos preparamos para la próxima vez que Caldwell trate de quitárnoslo». Rebecca se acurrucó contra él, sintiendo la fuerza sólida de su cuerpo y la determinación inquebrantable en su voz. «¿Crees que habrá una próxima vez?» «Probablemente», admitió Ethan. «Pero Rebecca, hay algo que necesitas entender. Anoche no solo peleamos por tu libertad o por mi derecho a vivir en paz, peleamos por la posibilidad de algo más grande». «¿Qué quieres decir?» Ethan se volvió para mirarla directamente, y en sus ojos azules Rebecca vio no solo el guerrero que había emergido durante la batalla, sino también el hombre gentil que le había ofrecido refugio durante la tormenta. «Quiero decir que en algún punto durante estos días este matrimonio de conveniencia se convirtió en algo real para mí», dijo, su voz ronca con emoción. «Te amo, Rebecca Mackenzie. No porque seas hermosa, aunque lo eres. No porque seas valiente, aunque eres la mujer más valiente que he conocido. Te amo porque cuando te miro, veo la posibilidad de un futuro que vale la pena vivir». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rebecca, pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de desesperación. «Yo también te amo, Ethan. Y tienes razón sobre una cosa. Vale la pena luchar por esto». Se besaron entonces, por primera vez como marido y mujer que se habían elegido mutuamente, no por desesperación o conveniencia, sino por amor genuino. Era un beso que sabía a promesas futuras y segundas oportunidades, a libertad ganada a través del coraje y al tipo de felicidad que solo llega cuando dos personas están dispuestas a arriesgarlo todo por el derecho de estar juntas. Cuando finalmente se separaron, el sol había salido completamente sobre las llanuras de Texas,
bañando su pequeño rancho con luz dorada. Los daños de la batalla eran evidentes: cercas rotas, marcas de balas en las paredes de la casa, cráteres donde las explosiones habían removido la tierra. Pero también había algo más: la sensación de un nuevo comienzo, de una vida construida sobre cimientos elegidos libremente, en lugar de impuestos por otros. ¿Estás lista para lo que sea que venga después?, preguntó Ethan, tomando su mano. Contigo, respondió Rebecca entrelazando sus dedos con los suyos. Estoy lista para cualquier cosa. Y mientras comenzaron el trabajo de reparar su hogar y planificar su futuro juntos, ninguno de los dos notó la figura solitaria que los observaba desde una colina distante. Thomas Caldwell había regresado para evaluar su derrota, y en sus ojos había una promesa de que esta historia estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en sus vidas, tanto Ethan como Rebecca Mackenzie tenían algo por lo que valía la pena luchar: un amor que habían elegido libremente y una vida que estaban construyendo juntos en las vastas llanuras de Texas, donde la libertad tenía un precio, pero donde también tenía un valor que hacía que cualquier precio fuera soportable. Los días de tormenta habían pasado. Ahora llegaba el tiempo de construir algo duradero bajo el vasto cielo de Texas, donde dos corazones habían encontrado en el amor la fuerza para desafiar un mundo que había tratado de dictar sus destinos. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, ambos creían que el mañana podría ser mejor que el ayer. Y así termina la historia de Ethan y Rebecca Mackenzie. ¿Qué te pareció esta increíble historia de amor y valentía en el viejo oeste americano? ¿Creías que Ethan y Rebecca lograrían vencer a los poderosos enemigos que tenían en su contra? ¿Te sorprendió el final? Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta historia. Me encanta leer sus opiniones y saber cuál fue su parte favorita. Si disfrutaste de esta épica historia de amor prohibido, no olvides darle like al video. Esto me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles más historias increíbles como esta. Y por favor, suscríbete al canal. Cada semana traigo nuevas historias llenas de drama, romance y aventura, que estoy seguro que te van a encantar. No te pierdas ni una sola historia activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.